Bendiciones. Feliz domingo. No sé si mi esposa fue la que se puso de acuerdo conmigo, yo no me puse de acuerdo con ella, pero hablamos de la obediencia y ese va a ser el tema del devocional que tengo aquí, algunas ideas que voy a leer y voy a comentar con ustedes. La obediencia. Bueno, para comenzar vamos a hablar un momentico. Padre, una vez más, gracias, Señor. Permite que la palabra que vamos a compartir sea de fruto, que sea guiada por tu Espíritu Santo, que nosotros podamos, Señor, a través de ella, vivir la vida santa que tú quieres en el diario vivir nuestro, para que reflejemos tu carácter, tu personalidad, tus objetivos, tu voluntad en esta tierra. Bendice esta palabra y bendice a los hermanos que van a escucharla. En el nombre de Jesús te doy las gracias por ella, Señor. Amén. Bueno, comenzamos leyendo en Santiago capítulo 1, versículo 22. Santiago 1, 22 dice la palabra allí: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Y Lucas capítulo 6, versículo 46 dice: ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os digo? Es decir, que según Santiago, nos engañamos si no somos hacedores de la palabra, si no obedecemos lo que la palabra nos dice. Y según Lucas, el Señor se pregunta: ¿qué sentido tiene que me digas Señor si a la hora de poner en práctica tu fe no haces lo que yo estoy diciéndote? En esencia, la fe no es una cosa, o sea, la obediencia en esencia no es un concepto abstracto ni pasajero, sino que es la respuesta. La obediencia es la respuesta que muestra el cristiano al llamado que Dios le ha hecho. Y se traduce ese llamado en obediencia en la práctica. Y esta obediencia no va a ser nunca totalmente efectiva. Esta obediencia no va a reflejar lo que Dios quiere que reflejemos acerca de Él y lo que conocemos de Él, si nosotros no ponemos en nuestra voluntad obedecer. La fe no es pasiva. La fe no es quieta. La fe se mueve. La fe incide. La fe identifica y es un elemento transformador. La fe se muestra en el vivir, no es un concepto. Y la manera en que esa fe se muestra a las masas que nos rodean es obedeciendo lo que la fe nos dice. La obediencia es la evidencia visible de la fe. Un cristiano que dice tener mucha fe pero no actúa obedeciendo a la palabra de Dios, no está transmitiendo nada, no está haciendo la luz de este mundo que el Señor quiere que seamos. No es una simple disciplina la fe. Es la manifestación práctica de lo que creemos. Así como un soldado en medio de una guerra, miembro de una milicia, obedece la voz de mando, también nosotros debemos entender y obedecer la voz de Dios. Debemos obedecer sin escatimar. ¿Por qué? Porque le llamamos Señor. Un Señor ordena, el siervo obedece. Y a veces obedecemos no porque entendemos, a veces obedecemos porque sencillamente confiamos en aquel que nos está dando la voz de mando. Confiamos que Él es el omnisciente y todopoderoso Dios. Y sabemos que si nos manda en alguna tarea a obedecerla es porque a la larga veremos el fruto de esa obediencia que estamos poniendo en acción. La fe actúa, es poder en movimiento. Y el resultado de lo que nosotros hagamos en fe va a aparecer. No cuando queramos, no cuando lo imaginemos, o quizás sí,
Pero de no ser así, cuando aparezca, ese va a ser el tiempo de Dios, que conoce los tiempos y lo hace todo de manera perfecta, ni se atrasa ni se adelanta. Al tiempo de Dios vamos a ver el fruto de nuestra obediencia en fe. La obediencia nace de la confianza, no de la lógica. Cuando andamos en fe y apoyándonos espiritualmente en lo que de Dios hemos aprendido por su santa palabra, la lógica a veces puede aplicarse, a veces no. A veces la fe se va por encima. La obediencia no espera por lógica y comprensión. En la época en que vivimos, el mundo está pidiendo, la cultura está pidiendo, exige comprender, ver, sentir antes de actuar. Nosotros actuamos por fe, porque en lo espiritual es a la inversa. Cree y verás. En lo espiritual uno empieza obedeciendo y terminaremos viendo el resultado de esa obediencia. ¿Por qué? Porque confiamos en el que nos está guiando, confiamos en que Él es digno por sus obras, Él es digno porque nos dio un ejemplo, vino a hacerse semejante a nosotros para que lo siguiéramos, lo imitáramos. Confiamos sencillamente porque sabemos que donde hay tinieblas, nuestro Dios es la luz. Donde nuestra lógica no va a poner la luz, Dios es luz. Donde nuestras palabras humanas y nuestros razonamientos no van a poner luz, Dios siempre va a hacer luz. Y cuando el corazón dedicado y rendido a Dios avanza en fe, obedeciendo, pues lo que nosotros no podemos hacer en lo humano, Dios es el todopoderoso creador de todos y el que sustenta todo cuanto existe y cuanto es. Y Él va a hacer la luz. Conocemos su carácter, conocemos sus atributos, conocemos sus hechos portentosos y sus profecías. No hay por qué vacilar en obedecer a un Dios de esta magnitud. La obediencia es lo que va delante de nosotros porque estudiamos su palabra. La obediencia es lo que nos introduce en la plenitud del Espíritu. El Espíritu Santo no va a guiar a gente desobediente. El Espíritu Santo va a guiar a personas rendidas a los pies de Cristo, que conocen a Cristo, que saben los propósitos, la historia y el fin de Cristo. O sea, la finalidad, no el fin de terminarse, sino la finalidad con la que Cristo hace las cosas. Por eso, el Espíritu Santo no solo se recibe cuando nosotros nos convertimos y decimos, sí, ven Señor, sé el dueño de mi vida, el Señor de mi vida, sé mi Dios. Ahí recibimos el Espíritu Santo. Andamos entonces todo el tiempo con el Espíritu Santo. Se recibe en la conversión el Espíritu Santo. Pero luego cuando clamamos, cuando obedecemos, entonces Él obra en nosotros con mucha mayor profundidad. Él obra en nosotros cuando realmente nos rendimos a su voluntad y cuando realmente en nuestra vida íntima no tiene que ser un cartel en la frente ni un lumínico en ningún lugar. Cuando en nuestra vida íntima, callada, no importa que nadie lo sepa, Dios sabe que estamos rendidos a sus pies en oración, pidiéndole fortaleza, venciendo obstáculos, intercediendo por los que no lo conocen, orando, como ahora sentidamente oró la hermana por Cuba, que le doy muchas gracias por esa oración, porque es la oración de todos los que amamos ese país, esa tierrita donde Dios nos puso a vivir. Yo no la voy a olvidar nunca, Dios me puso ahí. Y tuve obligadamente que salir de ahí porque ahí no se puede vivir. Pero el Señor va a hacer la obra. Y oramos en eso y estamos confiados en eso y oramos con mayor profundidad cada vez, con la voluntad rendida a una comunión santa con Jesucristo. Esa es una decisión de obediencia. Pero debe ser una cosa muy individual, muy íntima de nuestro andar con Dios. Los que realmente, hermanos y hermanas, creen y deciden vivir en fe, ellos van a tener una abundancia espiritual. Ellos van a tener una saciedad del alma. Y ellos van a encontrar una paz interior que no hay en ningún otro lugar. Pero hay que decidirse a obedecer y vivir la obediencia. No depende de circunstancias esa paz. Ahora, hay para muchos una dificultad grande y es que la palabra obediencia
le hacen rechazo a la palabra obediencia. Hace poco a una persona que nos pedía oración y demás, empezamos a tratar con ella y lo primero que dice es, sí, pero es que yo no quiero depender de nada ni de nadie, ni ser esclavo ni obedecer a nadie. ¿Tú quieres ser tu Dios? ¿Qué me estás pidiendo que haga por ti? Tú quieres ser tu Dios. Y lo primero que se hace cuando tú le pides a este Dios que interceda por ti, es decir, yo quiero obedecer tu palabra. Y es mucho peor si has estado enredado en otras cosas espirituales del mundo oscura. Porque hay una gran realidad. El espíritu maligno ocupa un lugar que a la vez que la persona realmente decide dejarlo y obedecer, entonces tiene que llenar ese lugar con este espíritu de Dios. Si no, el espíritu maligno regresa. Y peor. Eso es una cosa que la gente, pero sin embargo, rechazan la palabra obediencia porque la confunden con lo que es esclavitud. Yo estoy muy feliz de ser esclavo del amor. Feliz, totalmente feliz. La obediencia, hermanos, si se entiende bien, no limita a nadie para nada, todo lo contrario. La obediencia al Señor expande. Expande nuestra capacidad de comprender las cosas en lo sobrenatural incluso. Expande nuestra capacidad de llevar amor a los lugares donde no lo hay. Expande nuestra capacidad de crecer con una seguridad y una fortaleza y una esperanza viva de vida eterna que otros no la tienen. Eso lo da la obediencia a Dios. La obediencia es lo que abre el acceso a las puertas de las promesas eternas. Es la obediencia, es la llave a la ciudad santa. Es la llave que nos da acceso a la vida, a la presencia de Dios en nuestra vida, en nuestro diario vivir y a la eternidad con Dios. Es la obediencia. Nos da acceso a ese árbol de vida que está, según la palabra, en el tercer cielo, en el paraíso. Esto no es una expresión legalista, es una alineación con el diseño de Dios que produce vida eterna. En conclusión de este devocional, el Señor hoy nos llama una vez más a la fe, a una fe que a través de la obediencia se mueve, le responde y actúa con efectividad en este mundo para quien debemos ser luz y debemos ser sal. No posterguemos más el obedecer inmediatamente. Obedece y Dios se va a manifestar en tu vida. Donde haya oscuridad, tu obediencia va a ir trayendo la luz en el camino. No esperes que se vean claras las cosas. Avanza en obediencia. Dios es la luz. La fe es activa. La fe es en el Espíritu Santo, se manifiesta cuando hay obediencia. Y en la manifestación del Espíritu Santo, las tinieblas huyen. Pero primero, obedece. El consejo sencillo para terminar es un consejo de mi propia vida. Es la exhortación que les dejo con este devocional. Camina en obediencia y tu fe verá la gloria de Dios. Dios te bendiga.